Sustancia. Alcohol. La sustancia responsable de los efectos psicoactivos es el alcohol etílico, etanol. Conocida como. Cada bebida alcohólica tiene su propio nombre, así como múltiples formas y presentaciones: chupito, caña, copa, licor, aguardiente, ron. Nombre químico o fórmula: CH3, CH2, OH. Origen: breve historia. El alcohol se obtiene a partir de un proceso de fermentación, como vinos o cervezas, o bien de destilación, como los licores. Las bebidas alcohólicas han sido conocidas y utilizadas por el hombre desde tiempos inmemoriales. Así, el código del rey babilonio Hammurabi amparaba a los bebedores de cerveza y vino de palma y hacía ejecutar a quienes aguaran la bebida. Los griegos rendían culto al dios Dionisio y ofrecían bebidas alcohólicas a sus dioses, y los romanos apreciaban enormemente el vino, contribuyendo a la difusión de la vid por toda Europa. En la Biblia, las referencias al vino son muy numerosas, ya que se encontraba presente en todas las ocasiones importantes de la vida social. En América existen fermentaciones alcohólicas de escasa graduación, como el pulque y la chicha, y los árabes descubrieron la destilación y la exportaron a Europa a través de la actividad de los científicos de la época, los alquimistas. El consumo de bebidas alcohólicas se asoció durante la Edad Media con salud y bienestar. A partir de la Revolución Industrial del siglo XIX, el consumo de alcohol se dispara, convirtiéndose en un problema social. El marcado carácter social del alcohol y la gran aceptación que goza permite que se cataloguen como normales patrones y formas de consumo que en verdad son claramente desmesurados. Forma de presentación. Bebidas embotelladas con diferente graduación. Puede ir desde el modesto 5 a 7 grados de la cerveza a los 40 o 50 grados de ciertos licores. Esa cifra significa el porcentaje de alcohol puro que contiene el producto. Vía de administración. Oral. Efectos. El alcohol se absorbe rápidamente desde el sistema digestivo y pasa al sistema circulatorio. Los efectos dependerán de la concentración de alcohol en sangre. A bajas concentraciones, sobre todo al empezar a beber, el alcohol actúa sobre el cerebro, provocando efectos agradables, sensaciones de euforia, seguridad, relajación y desinhibición. Se trata, sin embargo, de sensaciones engañosas, ya que nos hace pensar que el alcohol es un estimulante y, sin embargo, si continúa su ingesta, comprobaremos que se trata de un depresor que reduce el control del sistema nervioso central sobre el organismo, provocando disminución de los reflejos, descoordinación de los movimientos y dificultades de comunicación. Si continúa la ingesta, se llega a un estado de fatiga y somnolencia. Al día siguiente aparece la resaca, que refleja los efectos tóxicos del alcohol en todo el organismo. Temblor, confusión, acidez de estómago, debilidad, náuseas. Los efectos del consumo de alcohol dependen de la cantidad, el tipo de bebida y la velocidad con que se ingiera. También influye si se bebe con el estómago vacío, así como el peso y el sexo de la persona. Al organismo le cuesta mucho librarse del alcohol. Lo hace a través de la respiración y de la orina, pero sobre todo a través del hígado, cuya misión es metabolizarlo. Pero tiene un límite entre 20 y 30 gramos por hora. Mientras, la bebida circula por la sangre dañando a todo el organismo. Riesgos. Intoxicación aguda. El alcohol afecta a los sentimientos, los procesos de reflexión, la memoria, la atención y el control social. Al bloquear el control de las inhibiciones, el sujeto se siente eufórico, alegre, con una falsa seguridad en sí mismo que le puede conducir en ocasiones a cometer imprudencias o a adoptar conductas temerarias. Los casos más graves de intoxicación determinan pérdida de conciencia, coma e incluso muerte por depresión cardiorrespiratoria. El consumo habitual por parte de la mujer embarazada puede dar lugar al llamado síndrome alcohólico fetal, malformaciones, bajo cociente intelectual. El consumo crónico puede causar un gran daño físico, cirrosis y otras enfermedades del hígado, impotencia, daños en el aparato digestivo, atrofia y degeneración del cerebro. Otros riesgos derivados del abuso de alcohol son
irritabilidad, impulsos sexuales o agresivos, inestabilidad emocional, deterioro de la capacidad de juicio, deterioro de la relación familiar, causa de desestructuración y malos tratos, social, conductas delictivas, alteraciones del orden y suicidios, y laboral, absentismo y accidentes. Dependencia y tolerancia. El alcohol produce una gran dependencia. Los alcohólicos son adictos que necesitan la droga con ansiedad. El uso repetido de alcohol produce tolerancia. Muchos alcohólicos presentan la denominada tolerancia negativa. Es suficiente una pequeña cantidad de etanol para que queden completamente ebrios. Síndrome de abstinencia. La retirada brusca del alcohol en un alcohólico desencadena un síndrome de abstinencia que requiere atención médica. Pueden aparecer inquietud, ansiedad, calambres, temblores, náuseas y una gran irritabilidad. También puede surgir el llamado delirium tremens, caracterizado por la aparición de delirios y alucinaciones que requiere asistencia médica. Tendencias de consumo. El alcohol es la primera toxicomanía en muchos países del mundo. España ocupa el 8º lugar en su consumo. Es la droga más consumida en todos los tramos de edad, en los dos sexos y en casi todos los grupos sociales. Y del consumo diario se ha pasado a un consumo festivo protagonizado por jóvenes. Cambia la elección de las bebidas. Frente al vino surgen con fuerza la cerveza y los combinados con los licores de alta graduación. Creciente precocidad en el inicio e incremento en el consumo femenino. Situación legal. Aunque es una droga legal, generalmente no está permitida la venta de alcohol a menores de 18 años. El Reglamento General de Circulación considera como límite máximo de alcoholemia para la conducción 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre, y alcoholemias aún menores, incluso de 0,0 gramos por litro en circunstancias particulares. Sustancia: crack, conocida como crack, base libre. Nombre químico o fórmula: base libre de cocaína. Origen: el clorhidrato de cocaína, la forma habitual de presentación de la coca, no se puede fumar, ya que la mayor parte se destruye con el calor. Transformando el clorhidrato en base libre, se consigue una forma de cocaína que puede ser fumada. Es el crack, que se obtiene calentando el clorhidrato de cocaína con amoníaco o bicarbonato sódico y agua. Forma de presentación: cristales o gránulos de color blanco, amarillento o beige en forma de terrones o bolas. Vía de administración: fumado en cigarrillos, pipas o en papel de aluminio. Efectos: una vez aspirado el humo, el crack llega al cerebro en pocos segundos y la duración de sus efectos es de unos 20 minutos. Los efectos del crack son 10 veces más intensos que la inhalación de cocaína. Inmediato aumento de la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. Las pupilas se dilatan. Pueden aparecer taquicardia y arritmias. Se siente una gran euforia y excitación. Disminuyen el hambre y la fatiga. Sensación de aumento de la fuerza muscular. Riesgos: el crack produce una intensa liberación de los neurotransmisores que estimulan los centros cerebrales del placer. Estos neurotransmisores terminan por agotarse, lo que supone un gran sufrimiento para el consumidor, que tiende a consumir más cantidad de forma compulsiva. Principales riesgos: facilidad para producir una sobredosis, problemas en el sistema respiratorio, alteraciones en el aparato cardiovascular, aumento de anginas de pecho e infartos de miocardio, ansiedad, depresión, disminución del apetito, insomnio, cambios de humor. El consumo continuado puede desencadenar una psicosis paranoide. Dependencia y tolerancia. Sus efectos son potentes y rápidos pero muy breves, y la depresión y tristeza provocados por su bajada facilitan la dependencia, es decir, la necesidad de consumir más. Su uso esporádico o únicamente recreativo es muy difícil.
síndrome de abstinencia, depresión, disforia o malestar, insomnio, irritabilidad, cansancio, tendencias de consumo. Su fácil y barato proceso de elaboración, así como el miedo al SIDA causado por el uso de jeringas, han hecho que el consumo de crack se extendiera por Estados Unidos. En España, su uso es minoritario. Sus consumidores son habitualmente usuarios de heroína por vía pulmonar. Situación legal. El Código Penal la incluye entre las drogas que causan grave daño a la salud. Está perseguida su elaboración, tráfico, promoción o venta. Por lo tanto, aquellas personas que promuevan, favorezcan o faciliten su consumo serán penalizados. También será penada la conducción de un vehículo bajo sus efectos. El consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos de esta sustancia no es considerado un delito penalizado, pero sí constituye una infracción sujeta a sanción administrativa que puede ser sustituida por un tratamiento de deshabituación adecuado. Sustancia: clorhidrato de cocaína, conocida como coca, nieve, farlopa, faria, perico, blanca. Nombre químico o fórmula: clorhidrato de cocaína, C17H21NO4, forma ácida de la droga. Origen: breve historia. El clorhidrato de cocaína es una sal hidrosoluble que se obtiene de las hojas de coca tras un proceso en el que intervienen diversas sustancias químicas, como el éter, ácido sulfúrico, gasolina. Es habitual encontrarla cortada o adulterada, por lo que la pureza en el mercado ilegal puede oscilar entre un 50 y un 5%. Existen diversos hallazgos arqueológicos que permiten confirmar la existencia de consumidores de hoja de coca en Ecuador y Perú hacia el año 3000 a.C. En el siglo XIX se aisló el principio activo de la sustancia, que tuvo mucho éxito como anestésico local y se convirtió en un remedio infalible para casi todo tipo de dolencias. Fue ingrediente fundamental de muchos productos, entre ellos la Coca-Cola. Pero poco tiempo después, esta opinión varió al manifestarse los graves efectos que acarreaba su consumo. Durante los años 80, la cocaína se popularizó entre las clases sociales más acomodadas. Sus efectos, la creencia de que se trata de una droga segura y la aparente ausencia de riesgos al consumirla, le han valido sobrenombres como la droga de los ejecutivos, el champán o caviar de las drogas, o el polvo de oro. Forma de presentación: polvo blanco cristalino, en bolsas o sobrecitos de papel, papelinas. Vía de administración: esnifada, inyectada, tópica. Efectos: dosis moderadas de cocaína producen ausencia de fatiga, de sueño y de hambre, aceleración del ritmo cardíaco y aumento de la presión arterial, exaltación del estado de ánimo y mayor seguridad en uno mismo. Y cuando el uso es ocasional, puede incrementar el deseo sexual y demorar la eyaculación, aunque también puede dificultar la erección. La sensación de bienestar inicial suele ir seguida por una bajada caracterizada por cansancio, apatía, irritabilidad y conducta impulsiva. Riesgos: hemorragias nasales, problemas respiratorios,
alteración del sueño, apatía sexual, impotencia, trastornos nutricionales, alteraciones cardiocirculatorias, por ejemplo, hipertensión, infarto de miocardio, cefaleas o accidentes vasculares que pueden llegar al infarto cerebral, complicaciones psiquiátricas, irritabilidad, crisis de ansiedad, disminución de la memoria y de la capacidad de concentración, inquietud y psicosis cocaínica, que consiste en la aparición brusca de ideas paranoides, sensación de estar vigilado o perseguido y alucinaciones auditivas y visuales. Dependencia y tolerancia. El grado de dependencia que produce es uno de los más elevados entre las diferentes sustancias psicoactivas. Síndrome de abstinencia, depresión, insomnio, somnolencia, irritabilidad, fatiga, cambios bruscos de estado de ánimo, anedonia, falta de placer ante los estímulos. Tendencias de consumo. Es una de las drogas ilícitas de mayor consumo en España y va en aumento. La edad de inicio de consumo de cocaína se sitúa en torno a los 20 años. La demanda de tratamiento por consumo de cocaína casi se ha triplicado en los últimos 15 años. Situación legal. El Código Penal español incluye a la cocaína entre las drogas que causan grave daño a la salud y está perseguido su cultivo, elaboración, tráfico, promoción o venta. Por lo tanto, aquellas personas que promuevan, favorezcan o faciliten su consumo serán penalizadas. También será penada la conducción de un vehículo bajo los efectos de la cocaína. El consumo en lugares públicos no es considerado un delito penalizado, pero sí una infracción sujeta a una sanción administrativa que puede ser sustituida por un tratamiento de deshabituación adecuado. Sustancia. Éxtasis. Conocida como X, E, XTC, Adán, pastillas, pirulas. La gran variedad de símbolos y dibujos impresos en su superficie le otorgan una gran diversidad de nombres coloquiales: Fido Dido, Mitsubishi, Smile, Versace, Pikachu, Delfín Rosa, Durex, 007. Nombre químico o fórmula: MDMA, 3,4 metilenodioximetanfetamina. A veces se venden como éxtasis sustancias diferentes como el MDA-MDE. Origen. Breve historia. Sustancia sintética derivada de las anfetaminas con efecto alucinógeno. Se produce en laboratorios clandestinos en casi cualquier lugar del mundo, especialmente en Europa. El MDMA fue patentado en 1914 en Alemania por los laboratorios Merck como supresor del apetito, pero nunca se llegó a comercializar. Quedó relegado hasta la década de los 50, época en que se rescató con fines experimentales. Los primeros consumos ilegales se produjeron durante los años 60 y 70 en el oeste de Estados Unidos, lo que propició su prohibición en 1985 en aquel país. Desde la década pasada, irrumpe en Europa con una fuerza cada vez mayor. Forma de presentación. Tabletas, cápsulas o polvos. Las primeras son las de uso más extendido y se presentan en una gran variedad de tamaños, formas y colores. Aparecen mezcladas con otras muchas sustancias de corte, con frecuencia anfetaminas. Vía de administración. Normalmente se toma por vía oral. Puede inyectarse y esniparse. Efectos. Efectos físicos: taquicardia, arritmia e hipertensión, sequedad de boca, sudoración, contracción de la mandíbula, temblores, vértigo, deshidratación, hipertermia, sobreestimulación, aumento del estado de alerta, insomnio. Efectos de índole psicológica: sociabilidad y empatía aumentadas, sensación de euforia y mejora de la autoestima, locuacidad, emotividad desinhibida y deseo sexual aumentado. Es una sensación de bienestar general que se potencia con el consumo en grupo.
Pueden aparecer percepciones alteradas sobre uno mismo y el entorno: tiempo, movimiento, espacio. Dosis elevadas pueden producir ansiedad, pánico, confusión, insomnio, psicosis paranoides y alucinaciones visuales o auditivas. Después sobrevienen agotamiento, fatiga y depresión que pueden durar varios días. Riesgos. Después de unas horas, la euforia inicial da paso a un estado de agotamiento, de tristeza, de ansiedad y agresividad. De ahí las ganas de consumir de nuevo esa misma sustancia u otras que reduzcan la ansiedad: tranquilizantes, alcohol, heroína. Esta fase puede durar varios días, por lo que los peligros de nuevos consumos se ven claramente aumentados. Riesgos en el organismo. Alteración grave del ritmo cardíaco. Subida de la temperatura corporal con riesgo de golpe de calor y deshidratación. Temblores y convulsiones. Toxicidad aguda. Es muy rara pero extremadamente grave y sobre todo no depende de las dosis ingeridas. Insuficiencias renales y hepáticas. Riesgos psicológicos. Crisis de ansiedad, trastornos depresivos y posibilidad de alteraciones psicóticas. Dependencia y tolerancia. Aunque los patrones de consumo detectados no permiten ser categóricos, su uso continuado podría favorecer el desarrollo de tolerancia. Síndrome de abstinencia. Problemas para conciliar el sueño, sensación de decaimiento, cansancio, aumento de reacciones agresivas. Tendencias de consumo. En la última década, el consumo en España ha aumentado, sobre todo en poblaciones jóvenes. El consumo más frecuente no es diario, sino mensual o semanal, asociado a la fiesta o al fin de semana. Su uso se realiza principalmente en grupo. Situación legal. El Código Penal incluye a las drogas de síntesis como el éxtasis entre las drogas que causan grave daño a la salud. Está perseguida su elaboración, tráfico, promoción o venta. Por lo tanto, aquellas personas que promuevan, favorezcan o faciliten su consumo serán penalizados. También está penada la conducción de un vehículo bajo sus efectos. El consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos de esta sustancia no es considerado un delito penalizado, pero sí constituye una infracción sujeta a sanción administrativa que puede ser sustituida por un tratamiento de deshabituación adecuado. Hola, soy Guadalupe Manzano y me gustaría daros una serie de recomendaciones para saber abordar mejor el tema de las drogas con nuestros hijos. Es necesario que a lo largo de la adolescencia de nuestros hijos vayamos teniendo distintas charlas, conversaciones con ellos sobre el tema de las drogas. Es importante que estas conversaciones se realicen de forma tranquila y relajada, intentando mantener por nuestra parte una actitud de escucha para fomentar que ellos también participen en esa conversación. Primero de todo, yo os recomendaría que intentarais conocer primero de qué información disponen ellos, ¿no? También una buena forma de abordar esta temática es preparándonos primero nosotros sobre el tema y conocer a fondo de qué droga vamos a hablar, qué efectos tiene, cuáles son sus consecuencias, porque así nosotros estaremos en mejor condiciones como padres para tratar esta cuestión con ellos. Es importante también que les mostremos nuestra preocupación al respecto, pero que desde luego evitemos que la conversación sea intrusiva, incriminatoria, ¿no? Se trata de generar en general un ambiente relajado sobre el tema. A lo largo de estas conversaciones también es importante que más allá de interesarnos únicamente sobre su visión, sobre las drogas y de que nosotros le proporcionemos información sobre ellas, también es importante que nos interesemos, que le preguntemos por sus intereses, por sus motivaciones, por conocer en qué ambiente se mueve, ¿no? por interesarnos también por sus amistades, en definitiva, por la gente con la que él se relaciona. Es conveniente que a lo largo de estas conversaciones con ellos les pongamos al tanto de las consecuencias negativas que tiene el consumo de las distintas drogas. Si bien es verdad que al final lo más interesante es señalarle
las sensaciones, las consecuencias directas y actuales que se presentan en el momento del consumo, ¿no? Como pueden ser la toxicidad, la posible presencia de conductas agresivas e incluso los problemas en una relación sexual, ¿no? Como consecuencia de un consumo de drogas. Pero desde luego la actitud general que tenemos que mantener es la de generar conocimiento, es la de favorecer que nuestro hijo desarrolle una actitud crítica, reflexiva y razonada sobre este tema, porque así él o ella estará en mejores condiciones de soportar, entre comillas, la presión que a veces ejerce el grupo social, sobre todo cuando se trata de estos temas. Y ya en el caso de que tengamos evidencias o señales claras de que se ha dado un consumo, la recomendación que os hago es que intentéis dialogar con ellos, que intentéis analizar con ellos las causas que le han llevado a ese consumo y también las consecuencias que han aparecido como consecuencia de dicho consumo, ¿no? Intentando mantener en todo momento autocontrol emocional, sobre todo para que el chico o la chica sepa que puede recurrir a vosotros en busca de ayuda en una situación así, ¿no? Pero sobre todo tener presente que más allá de ese consumo, más allá de analizar todo esto que os he comentado, sí que es importante mostrar un interés general por nuestros hijos, más allá de si ha consumido o no, ¿no?